Muy buenas noches, querida iglesia. El día de hoy tengo el privilegio de culminar este libro de Esdras, culminar este estudio con el capítulo 10 del libro de Esdras, que, bueno, he titulado este mensaje Arrepentimiento. ¿Cómo regresamos a casa? Y bueno, este mensaje es una de esas conversaciones que decimos que son conversaciones de barro. ¿Por qué? Porque es un tema que no nos gusta de pronto tocar o nos cuesta, pero es súper, súper importante y debemos aprovechar este espacio para escudriñar la palabra, para meternos en el tema, untarnos al respecto y bueno, aprovechar al máximo lo que el Señor y el Espíritu Santo tiene para nosotros el día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, quiero eh, empezar repasando un poquito en qué quedamos. Sé que hace ratico no hacemos estudio bíblico, dejamos como en pausa porque teníamos otros temas súper importantes que teníamos que tocar, eventos, etcétera. Pero entonces volvemos un poquito al contexto y por eso quiero ir al capítulo 9 y como ponernos en contexto de en qué quedamos, porque quedamos en ese punto álgido de la historia. Entonces, bueno, ¿y qué pasó? Y bueno, haciendo como recapitulando este pasaje, mm, estamos hablando del pueblo de Israel. Y de Esdras, cuando llega un momento en donde él dice, la embarramos, oficialmente la embarramos, estamos si se puede decir, inmundos ante Dios, ¿sí? Entonces, eso lo podemos ver en Esdras 9 del 6 al 7. No voy a ahondar mucho en el tema porque recordamos que esto es algo, es un repaso, pero igual voy a pasar a la siguiente diapositiva porque ahí encontramos aspectos de lo que quedamos, o sea, del final del capítulo 9 y ya empezamos también con temitas del capítulo 10. Entonces, en esta siguiente diapositiva podemos ver cuatro pasos súper, súper importantes. Pero antes de ahondar en cada uno de ellos, tenemos que recordar que Esdras quedó en una oración de confesión, ¿sí? Y quedó avergonzado. Él decía ahí, Señor, estoy avergonzado, prácticamente no puedo ni levantar mi cabeza. Porque desde los días de nuestros padres hasta hoy vemos gran pecado. Ahí nos dice en Esdras 9, del 6 al 7. Y luego continúa del 10 al 15 diciendo es que estamos manchados, embarrados, ¿qué vamos a hacer después de esto? Y ahora con qué cara, como decimos aquí en Colombia. O sea, ¿cómo le va a dar la cara al Señor después de lo que hicimos? Mm, Entonces, quiero que pensemos cuántos de nosotros hemos estado en esta situación en donde decimos, uff, pequé, me alejé o actué de una manera errónea o volví a cometer el mismo error otra vez. Eh, ¿Cuántos nos hemos creído eso de, y ahora con qué cara voy a llegar donde el Señor? Y es un pensamiento común en la iglesia, en el mundo, es ese temor a Dios, porque su presencia es tan importante, tan santa, que cuando nosotros pecamos llegamos manchados, llegamos sucios y al enfrentarnos con la luz, pues es algo que, no, 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 yo ni me imagino cómo es eso, ¿sí? Es como esa reacción de, no, yo ni me aparezco por allá porque qué pena, ¿sí? Qué vergüenza. Es en esa circunstancia que damos en el capítulo 9 y ya vemos como ese reconocimiento de la situación espiritual. Por eso ese es el primer punto. Y es ese regreso a la cautividad, porque a la larga todos estos sentimientos, todos esos pensamientos nos alejan de Dios y nos restringen la posibilidad de acercarnos a Él. Entonces, ¿cómo podemos manejar esta situación? Y creo que la iglesia tiene un llamado muy importante em, porque, y eso lo vamos a tocar también un poco al final de este mensaje, pero dándoles como una miradita a lo que vamos a hablar es que lastimosamente la iglesia se ha vuelto un espacio en donde
Sí debemos ser santos, sí debemos purificarnos con el Señor, limpiarnos y todo, pero nosotros no estamos exentos de pecar, ¿sí? El pecado sigue existiendo, la tentación sigue existiendo. Lo que pasa es que las herramientas y lo que nosotros hacemos al respecto es diferente. Entonces, como nos hemos vuelto un espacio en donde la vitrina se tiene que ver bonita, ¿sí? A veces como iglesia nos enfocamos más en que la vitrina esté bonita y que nadie diga nada y el que pecó pues más bien que se quede así y distorsionamos ese diseño original de lo que es una iglesia, porque la iglesia no es un lugar en donde va gente perfecta, ¿sí? Va gente que quiere ser perfeccionada por Cristo, ¿sí? Que quiere ser santa por Cristo, no por sus propias fuerzas. Entonces, vamos a empezar a desglosar un poquito esta idea y de la importancia del rol que tenemos como iglesia, como en esa analogía de que somos un hospital y por más de que somos un hospital no significa que en, haya un médico que, ah, no, si el médico se enferma, ah, no, ese no se puede enfermar. Pues ojalá no suceda, pero va a haber un momento en donde eso va a suceder y qué acciones tenemos nosotros para resolver ese problema, ¿sí? Qué libertad, qué tan preparados estamos para cuando el pecado entra a la iglesia y es una posibilidad que obviamente no queremos, que obviamente no apoyamos, pero a la larga la iglesia está compuesta por seres humanos que se equivocan. Y no necesariamente puede ser el pecado del escándalo que a veces sucede, a veces con cosas pequeñas, de cómo yo trato a mi hermano, de cómo eso influye en el trabajo que se hace en la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros como iglesia estamos reaccionando frente a estas cosas? ¿Nos asustamos por el pecado o lo enfrentamos? ¿O decimos, esto Dios nos dio las herramientas para manejarlo de una manera diferente? Entonces, vamos a hablar sobre esas herramientas y cuál es ese paso a paso que Esdras hizo ¿y cuál es el resultado de estas acciones tan difíciles? Porque realmente no es fácil, no es fácil. Entonces, bueno, está este primer punto que es súper importante reconocer la situación espiritual. ¿En qué, en dónde estoy? ¿Sí? Me siento avergonzado, me siento mal, me siento que no puedo ni siquiera llegar ante Dios a darle la cara o frente a mis autoridades espirituales, ¿sí? Eso es un engaño de Satanás porque Dios es misericordioso, sí, Él es justo, o sea, no va a dejar de lado eso que sucedió, pero si nosotros tomamos una actitud de verdadero arrepentimiento, la cosa cambia. Si somos obstinados y decimos, ah, no, pues una vez, pues no pasa nada, sí, dos veces, no pasa nada, sí. Si subestimamos el poder de abrir la puerta a Satanás, nos va a ir mal, ¿sí? Entonces, no de papaya, en que no de esa oportunidad al diablo de decir, ah, pues él no le está prestando mucha atención a esto. Y ya cuando nos vemos embadurnados así, manchados y todo, es que venimos a este primer paso de reconocimiento de la situación espiritual y tenemos dos opciones, o alejarnos de Dios y deprimirnos y caer en culpa y en caer en todas estas emociones que realmente no harán un efecto de cambio en nuestra vida. O tomamos la opción de acudir al Señor, acudir a quien es el único que nos puede limpiar y rodearnos de esas personas sabias que nos pueden encaminar, porque estos pensamientos vienen para destrucción de su vida espiritual y también física en muchos casos. Entonces, el segundo paso sería rodearse de temerosos de Dios. Ahí veíamos en la historia al principio de este capítulo, habla de que Esdras se va contra no, con las personas sabias, acude a ellas y dice, mira, estos son lo que estamos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, es algo muy bonito porque Dios nos conoce tan bien que creó una comunidad llamada iglesia
donde hay personas sabias espiritualmente, donde hay personas a las cuales podemos acudir cuando hay este tipo de problemas, a las cuales nos podemos alegrar en nuestras victorias y entristecernos en nuestras derrotas, pero también encontrar una familia. Entonces Dios nos hizo seres sociales, por eso vio la necesidad de hacer una comunidad y un rebaño es precisamente para eso, para cuidarnos, instruirnos, amarnos y reencaminarnos. ¿Sí? Entonces, además de recordarnos como esas características de Dios, lo que hacen estas personas que nos ayudan, que son ese rebaño, nos llevan a reconocer quién es Dios. Nos recuerdan un poco eso. Nos dicen, no, es que mira, Dios es misericordioso, Dios es justo. Si pasaste esta injusticia, ven, yo te ayudo, yo te puedo dar una visión un poco más amplia, porque no estoy viviendo lo que tú estás viviendo, o además que ya lo viví y te puedo ayudar súper bien. Entonces, eh, ahí el pueblo de Dios debe tener un equilibrio perfecto para transformar, digamos, esas circunstancias, por medio del Espíritu Santo, poder transformar esas circunstancias en una enseñanza para conocer a profundidad la misericordia que Dios tiene y que podemos recibir debido a su majestad, sus características. Entonces, es ahí en donde yo digo, la iglesia es clave. Nosotros no podemos ser un lugar en donde juzguemos, porque Dios no nos llamó a juzgar, Dios nos llamó a ser comunidad. Entonces, por eso Esdras dijo, no, yo tengo que ir es con los sabios, con las personas que me pueden aquí ayudar, porque si me siento abrumado y abrumado yo no puedo tomar una decisión. Ese es el grupo de personas que tenemos que ser nosotros como iglesia. Y ahorita que tenemos los eventos de evangelización, del Día del Amigo y estas cosas, van a llegar personas que necesitan ayuda. Y ellos no van a necesitar una persona que diga, uff, qué embarrada esta persona, ¿cómo se metió en esto? ¿Sí? No, es que Dios no nos llamó a tomar esa postura de jueces, esa postura la tiene Dios, ¿sí? Se la dejamos a Dios. Sí nos llamó a ser un grupo de personas en donde las personas puedan llegar a acudir a nosotros para reconciliarse con el Señor. Y eso es darles o recordarles las características que tiene Dios. Entonces, de acuerdo a cada caso, resaltar esas características, recordarle, mira, la Biblia dice esto, ojo, ten cuidado con esto, estás abriendo una puerta acá, pero no para juzgar, sino para ayudar, ¿sí? Para reconciliar esa relación que por haber pecado, que por habernos alejado, se rompió. Luego está este siguiente punto que veo súper importante y es asumir la responsabilidad. Eh, Aquí Esdras creo que es muy sabio porque es muy difícil uno decir, venga, yo la embarré. Y la embarré con toda y admito mi error. Nosotros, en el caso de Israel, nos metimos con unas mujeres que nada que ver, que Dios nos dijo que no hiciéramos, que aparte Dios nos había advertido y fuimos y caímos y lo pasamos por alto. ¿Sí? Y eso hizo que nos alejáramos de Dios, que cayéramos en idolatría, en otras cosas que no agradan a Dios y lo traicionamos. Y por eso quedamos en una situación de cautividad, en una postura. Pero ahí él también reconoce y es súper bonito. Esdras dice, ven, pero a pesar de que hicimos esto, Dios no nos exterminó, teniendo toda la posibilidad de hacerlo, las razones para hacerlo y todo, no, no nos exterminó, sino que pudimos escapar y queda sí, como un remanente, un pedacito, ¿sí? De esa promesa. Y es lo que les digo, recordamos que Dios es sabio, que Dios es misericordioso, que nos ama, que nos da la posibilidad de un segundo chance. Aprovechémoslo, ¿sí? Aprovechémoslo. A pesar de llegar como tan sucio es uno decir, venga, si es que tengo una mancha acá, tengo un roto acá, tengo, o sea, vengo así, 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 y tener esa actitud, esa disposición es difícil,
O sea, reconocer ante Dios la culpa y nuestros pecados y que a pesar de que la hemos embarrado, Dios puede mostrar su misericordia a nosotros y nos puede librar de ese cautiverio, ¿sí? De esa esclavitud y no enviarnos el castigo que realmente merecemos. O sea, es decir, ¿cómo va a llegar así a una persona tan amorosa, tan bondadosa? Pues eso nos ayuda a conocer a Dios en otra faceta, de una manera muy profunda. Y decir, yo no solo he oído de la misericordia de Dios, la he experimentado. Entonces ahí la importancia también de la oración. Y por eso nuestros pastores queridos y amados nos insisten mucho en los tiempos de ayuno. Y necesitamos esa disciplina. ¿Por qué? Porque oramos e intercedemos por nuestro país, por la iglesia, aprendemos nosotros, oramos por nuestras circunstancias también personales, de mira, esto está sucediendo en mi ciudad, esto está sucediendo en mi familia, veo que el enemigo se nos está metiendo por este lado. Eso es ir a decirle, Señor, aquí tenemos un rotico, aquí tenemos una mancha. Es ir a dar la cara de alguna forma, ¿sí? Entonces es súper, súper importante reconocer esa responsabilidad para que Dios se pueda glorificar. Entonces, ¿cuál es la condición que la iglesia tiene actualmente frente a ese aspecto? La situación de nuestro país y la situación o la condición nuestra espiritualmente hablando. Somos de esas personas que damos la cara al Señor y decimos, oye, sí, admito que cometí este error, que la embarré. Y podemos llegar rápidamente a eso. O somos de los que, uy, no, pongámosle liquid paper, ¿sí? Corrector. Eso, sacudámonos así, ¿sí? Ocultemos este pedazo, disimulemos con esto. ¿Cómo somos frente al Señor en esta parte? ¿Somos honestos? Porque si ocultamos las cosas, le damos cabida a Satanás para que él pueda obrar, porque él obra en la oscuridad. Dios obra es en la luz. Entonces, cuando le decimos, mira, te entrego este problema, lo expongo a la luz a pesar de que uno diga, qué vergüenza, qué cosa tan tenaz, o yo me siento culpable, o me duele, me da pena ante Dios traer esto, pero es lo que tengo. Ahí es donde el Dios dice, listo, estos son los pedacitos, vamos a ver, y voy a transformar esta circunstancia que vino para destruir en una bendición. ¿Sí? En un testimonio, en un plan perfecto. Entonces, creo que la iglesia actual está experimentando una decadencia espiritual en ese sentido. Entonces, por eso debemos dedicarnos en oración a traer todo eso, porque hemos olvidado como iglesia ser una iglesia que ora, que tiene una comunicación doble vía con el Señor, ¿sí? En donde en medio de esa oración habla y escucha, ¿sí? Y debe ser una oración sincera en arrepentimiento, porque hay algo muy bonito que sí me gustaría como aprovechar y leerles, que en el versículo 2 ahí me devolvió un poquito en el tiempo, pero en el versículo 2 habla de Secanías y es una persona que viene a ser un portavoz, dice. Él dice como ante Jehová, sí. Dice, nosotros hemos pecado contra Dios, o sea, están ahí hablando todos los consejeros. Pues tomamos mujeres extranjeras en los pueblos de la tierra, de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza en Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, ¿sí? Que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ella, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Ahí hay varios puntos que quiero tocar. ¿A quiénes estamos escuchando? Estamos escuchando como aquí dice, a los que tienen temor de Dios, ¿sí? Porque aquí en el versículo 3 dice, según el consejo de mi Señor
y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, de los que temen de la palabra, de los que conocen de la palabra. Pues estoy escuchando es a mi amigo que me cae súper bien, sí, y que me da su opinión que puede tener algo de sentido, pero no tiene la imagen completa. Entonces, a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Entonces, a pesar de que nos equivoquemos, si usted en este momento dice, yo la embarré, si usted en este momento dice, estoy alejado de Dios porque no he logrado este hábito, porque me comprometí con el Señor a leer todos los días la Biblia y no lo he hecho, puede ser, o porque cometí un pecado que no he podido confesar, es el momento. Es el momento para que usted diga, no más, esto yo lo voy a sacar a la luz. ¿Por qué? Porque ahí hay esperanza. Y como iglesia nosotros tenemos que tener ese rol de portavoces, ¿sí? De ser un portavoz de lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestra nación. Mira, señora, aquí hay brujería, aquí hubo una injusticia, aquí hay corrupción, ¿sí? Mostremos ese barro que traemos al Señor para que Él pueda hacer una obra maestra con eso. Y entonces ustedes dicen, bueno, pero entonces, ¿cuáles serían como esos pasos que necesitamos para un arrepentimiento genuino? O sea, entendemos que lo necesitamos, entendemos que, que es algo que hace parte de nuestra vida como iglesia, como seres humanos, como pecadores por naturaleza. Bueno, pero entonces, ¿cuáles son esos pasos? Y pues los pasos son los que vimos, en otras palabras. Ahí les dejé la misma diapositiva. Porque es eso, es reconocer en dónde estamos y para dónde que vamos. Y hay un puntico que no he tocado, si ustedes se dan cuenta, que es el de la respuesta de Dios. Entonces, antes de llegar a ese punto, voy a resumir un poco lo que he hablado para que usted pueda realmente entender esto y si está tomando nota, tenga en cuenta estos tres pasos súper claves. Presentarnos ante Dios tal como estamos, reconociendo nuestra condición de miseria, ¿sí? De pecado, el lugar en donde estamos. Y cuando reconocemos que el lugar en donde estamos, nos vamos a dar cuenta que sin Dios no podemos solucionar eso. No podemos ignorar ese pecado, no podemos ignorar ese vicio, ese mal hábito. ¿Mm? También reconocer lo que hemos hecho, qué asuntos no he consultado con la palabra de Dios, porque ellos ahí decían, digamos, en esta junta, por decirlo así, decían, es que nosotros nunca consultamos y nosotros podemos hacer esto con Dios. ¿Cuántas veces nosotros no tomamos una decisión de que fundamentales, de qué estudiar, de qué negocios tomar, de en qué invertir nuestro dinero, cosas así, y no pasamos la opinión de Dios ni por nuestra cabeza? Entonces, aún hay esperanza para poder cambiar esto. El segundo sería una confesión sincera, como lo hablábamos, sin pelos en la lengua, o sea, tal cual, no acomodando las cosas como para que no suene tan mal, omitiendo detalles, no, nada de eso, o sea, lo que fue fue. Y tres, tomar acción como fruto de ese arrepentimiento. Y a eso me refería también con esto de la esperanza, ¿sí? Porque si yo veo que hay una esperanza, puedo tomar acciones concretas para dar como fruto ese arrepentimiento. Entonces ahí quiero hacer un stop en diferenciar un poco cuál es como, sí, lo que diferencia tener una convicción de pecado o un arrepentimiento sano y un juicio o una culpa que lleva a destrucción. Sí, Dios puede utilizar, o sea, la culpa no está mal hasta cierto punto, ¿sí? Dios en ese estado de culpabilidad, no lo tomemos como algo que nos condene, porque ahí nosotros estamos siendo los jueces y es, yo ya no soy digno, ¿sí? Entonces mejor me alejo y mejor me voy de la iglesia y mejor yo miro a ver cómo resuelvo. Ahí nosotros estamos siendo los jueces, pero cuando ponemos a Dios como nuestro juez y decimos, mira, esto es lo que tengo, yo la embarré, yo hice esto, eso me genera tristeza, eso me genera culpa, pero es una culpa que lleva al arrepentimiento, una convicción de pecado, y ahí es donde es la diferencia, porque es una convicción de pecado.
que me lleva a un arrepentimiento, que me lleva a un fruto del arrepentimiento, a un cambio de, sí, un cambio 300, o sea, de 180 grados, sí, o sea, radical. En cambio, la culpa nos lleva a hundirnos mucho más. El juicio hacia nosotros mismos a veces nos damos muy duro y nos desviamos del Señor. Entonces, una convicción de pecado lo puse aquí como esa obra interna del Espíritu Santo que ilumina, o sea, es ahí importante el Espíritu Santo como integrante, ¿no? Es súper importante. Obra interna del Espíritu Santo que ilumina la conciencia para reconocer la propia eh, condición de pecado que tenemos ante Dios, provocando un pesar que conduce al arrepentimiento, confesión y necesidad de salvación de Cristo, que son los tres pasos que les dije, anoten. Juicio. La definición de juicio es conocimiento de sí, conocimiento de una causa en la cual el juez ha de pronunciar la sentencia. Se necesita un juez. Por eso les digo, ¿será que Dios nos llamó a ser ese juez? ¿A juzgarnos? ¿A juzgar a otros? No. Pues si nos ponemos en esas condiciones o en ese rol, estamos asumiendo un rol que le pertenece a Dios y que nosotros no estamos en la capacidad o la facultad para determinar el bien y el mal. Entonces, ¿cómo vamos a ser jueces? No, no somos, no tenemos el panorama completo para poder decir esto es verdad y esto es falso. ¿Podemos distinguirlo porque tenemos unos principios, una idea? Sí, pero nosotros no tenemos la imagen completa para ponernos en un lugar y decir, este condenado, este ya no tiene solución. Y bueno, a este sí, déjelo pasar. No, o sea, ese nunca fue el rol ni el diseño original de lo de la iglesia. Y ya para ir terminando, entonces ahí sí voy a ese punto de la respuesta de Dios, que es ese resultado de un verdadero arrepentimiento. Entonces, me gustaría que fuéramos todos a Proverbios 28, del 13 al 14, y mientras les doy tiempito para que lo puedan buscar, eh, ahí les puse debajo de respuesta de Dios como algo de que dice la importancia del creyente que se humilla. Este punto es clave, porque ese punto es el que nos dice, esa es nuestra esperanza, ¿sí? Bueno, en Proverbios 28 del 13 a 14 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. O sea, el que dice, ay, no, esto lo disimulamos, pongamos este rotico acá, me pongo una chaqueta, no, es que ni que se vea o me hago así, no prosperará. Mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahí hay un fruto de un resultado del confesar, por eso les digo, la oración es súper importante, acudir a un grupo de hermanos sabios con temor de la palabra, ¿sí? Que ahí dice, trae misericordia, alcanzará la misericordia. Dice en el versículo 14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, o sea, ese sentimiento de Dios es santo. Yo lo reconozco, yo no quiero pecar, yo no lo quiero defraudar. Ese es el temor a Dios. Es un temor que uno dice, uy, no, yo quiero hacer las cosas bien, porque si no, yo cómo voy a ir a dar la cara, ¿sí? Por eso les digo que esta convicción de pecado sí trae sentimientos difíciles de manejar, pero es cómo lo manejamos que nos hace diferentes al mundo, ¿sí? Entonces, siguiendo con el versículo, dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El que endurece su corazón es ese que les decía yo de, no, mira, ¿sabes qué? Yo lo manejo. Yo, mire, yo no vuelvo a la iglesia, yo no vuelvo a aparecer allá porque yo con qué cara, ¿sí? Con esta cantidad de culpa, yo lo manejo, yo veré. Eso es endurecer su corazón. Caerá en el mal.
Entonces, em, quiero que en este momento usted tome un tiempo para pensar realmente qué actitud yo he tomado frente a estas circunstancias. Eh, ¿Y qué es lo que eso me implica? ¿Sí? Porque el volver a Dios es dejar unos ídolos y es arrepentirnos de verdad y es decir, mira, llamar, digamos, la atención en nuestra vida y decir, no más, yo voy a vivir conforme a las normas del Señor, yo voy a confesar esto, ¿sí? Yo no puedo seguir como si nada, ¿sí? Eh, ahí digamos que ese fruto o ese resultado también es esas fuerzas para podernos apartar, esa determinación. Solo esa actitud puede traer un gran movimiento espiritual y una renovación, que es lo que necesitamos para nuestro país, para nuestra iglesia, para nuestra vida. Entonces, cuando al pueblo de Israel se le llamó la atención sobre la violación de las normas de Dios, ellos la pudieron confesar. Listo. Hay unos representantes, un portavoz. No trataron de dar una explicación racional o de dar alguna excusa o de ocultar, sino que simplemente se presentaron y confesaron. No caigamos en ser endurecidos de corazón. Entonces, ya digamos que en el versículo 11, si usted ya luego lo quiere leer, dice un fruto, o sea, el resumen de eso es un fruto del arrepentimiento es apartarse. Que hay mucha gente que dice, no, yo me arrepentí, pero pues sigo. O sea, yo sé que esta relación es re tóxica y yo me arrepiento de eso, pero pues nada, yo sigo. Sigamos hablando, pues ¿cuál es el problema? No. Ellos cayeron en cuenta de esa convicción y dijeron, no, a las mujeres extranjeras no más. Entonces, ¿de quién o de qué me debo alejar el día de hoy? Póngalo ahí como su tarea. Entonces, solo esta actitud puede traer un gran movimiento espiritual y una renovación, que es lo que necesitamos. Cuando este es el caso, Dios está dispuesto a escucharnos. Cuando caemos en el arrepentimiento, Dios está dispuesto a decir, ok, ya que me trajiste esto a la luz, ven, yo te escucho, ven, ven, hagamos esto y lo solucionamos. Porque, como les decía, el pueblo de Israel dijo, no, ahora hagamos pacto con el Señor y apartémonos de estas mujeres que no nos están haciendo bien y apartémonos de esta circunstancia, de este pecado, que se haga conforme a la ley. Para eso es muy importante también leer la Biblia. O sea, estamos hablando de hábitos súper importantes de nuestra vida. Ir a la iglesia, o sea, estar rodeados de una comunidad, ayuno y oración, ¿sí? Y arrepentimiento, ¿sí? Dejar de ser cautivados por el pecado y conocer también la ley para poder saber y discernir, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo digo, iglesia, tenemos que hacer una limpieza de esta novia que se llama iglesia. ¿Qué sentido tiene conservar miembros, ¿sí? Que no se sienten parte de ser del organismo de la iglesia, ¿sí? De un cuerpo espiritual que se llama iglesia, que se llama Cristo. ¿Y por qué voy a esto? Porque cuando se nos muere de pronto en lo médico, se muere una parte del cuerpo, toca cortarla, ¿sí? Ellos dijeron, esta mujer nosotros nos tenemos que sacar, ¿sí? Es ya, ¿sí? ¿Y de qué sirve tener miembros que son obstinados del corazón? ¿Sí? ¿De qué sirve tener hábitos en nuestra vida que nos hacen obstinados de corazón? No, cortemos eso, ¿sí? Cortemos esos miembros que uno dice, mira, en la Biblia dice, si el ojo te hace pecar, quítatelo, arráncatelo, porque es mejor llegar tuerto a la vida eterna, sí, al cielo, a llegar con los dos ojos al infierno. Literal dice eso. Entonces, les dejo ahí también como tareita que se lean Hebreos del 12 al 15 porque habla de la importancia de la iglesia en no solo escuchar la palabra, sino en hacer algo al respecto. Y pues quisiera, quisiera que como Secanías en ese momento fuéramos directo al grano y decir, Señor, mira, y ahorita en este tiempo de intercesión poder decir, mira, esto es lo que está en nuestro país.
perdónanos. Mira, nosotros hemos pecado contra ti, hemos tomado esto, hemos dejado esto, ¿sí? Y nos hemos ido a adorar a otros dioses, a hacer cosas que no te gustan. Nos hemos apartado de la palabra de Dios. Entonces, como colombianos, como representantes de nuestra familia, como decisión propia, pues vamos a entregar esas cosas a la misericordia de Dios, porque hay una esperanza y hay ese llamado que tenemos como iglesia de ser esos portavoces eh, para reconocer nuestro pecado, confesarlo y apartarnos y hacer acciones concretas para eso. Entonces, con eso cierro, ¿verdad? Espero que haya sido de bendición esto para su vida como para la mía y que sea un momento ahorita de reflexión, de oración por nuestro país, por nuestras familias, por nuestra condición espiritual.